Estamos también viendo esta serie que se llama En Movimiento y cómo el mensaje del Evangelio se fue extendiendo, empezó en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos visto que el libro de los Hechos es un libro de acción y muestra a la iglesia en movimiento. Narra el comienzo de la iglesia, pero recuerde que este libro no tiene un final y que solamente termina, si usted va al capítulo 28 y lee los últimos versículos, están narrando que Pablo estaba viviendo en una casa alquilada por 2 años y que recibía a todos y les hablaba el Evangelio. Y ahí de pronto ya no se escribe más el libro de los Hechos, y dijimos que esto es porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo el día de hoy y usted y yo somos parte de ese capítulo 29 que se sigue escribiendo el libro de los Hechos. Y hace 3 semanas les compartí que si el Hechos 29, ese capítulo, estuviera escrito, diría algo así: así el Evangelio se extendió por todas partes, llegando a Woodstock, Georgia, donde se estableció la iglesia Nuevo Horizonte, la cual crecía, se fortalecía y se multiplicaba. Los creyentes vivían glorificando a Dios con pasión, formando discípulos conectados a la misión de Jesús, y extendía su reino en su comunidad o en nuestra comunidad y en todas las naciones. ¿Qué le parece? Usted y yo continuamos Hechos y seguimos llevando el Evangelio y el libro de los Hechos del Espíritu Santo, más que los apóstoles. Los Hechos del Espíritu Santo continúan en nuestros días. Así es que estos son personas y esos 120 que con los que comenzó la iglesia eran personas como tú y como yo. Y si el Señor Jesús pudo transformar con esos 120 personas al inicio el mundo, escuche, nosotros somos más de 120 y yo creo que el Señor puede transformar también. Ahora, ¿cuál es la clave del movimiento? ¿Se acuerda ese primer mensaje que leímos o que estudiamos? ¿Cuál fue la clave del movimiento? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. La clave del movimiento es el Espíritu Santo, que en primer lugar nos da poder, en segundo lugar nos hace testigos, y en tercer lugar nos da un plan. Y el plan es que comencemos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después vimos cómo se sostiene el movimiento y vimos que el Espíritu Santo, cuando llega y cuando se derrama y comienza la iglesia, había 5 cosas a las cuales la iglesia, dice la palabra de Dios, que perseveraban. ¿Perseveraban en qué? Compartiendo el Evangelio. Era la predicación del Evangelio y lo que se predicaba, y el eje central era la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, y Pedro predicó ese Evangelio. Y después dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la comunión, y después también en el servicio a la comunidad, y además adoraban a Dios. Y la semana pasada vimos que ese movimiento se avivó cuando Dios permitió una persecución, y de hecho mataron al primer mártir, que se llamaba Esteban, y por esa persecución, dice, entonces fueron esparcidos y fueron a Judea y a Samaria, porque el plan de Dios es ir a Jerusalén y Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo interesante de esto es que no es consecutivamente, no es de que una vez ya que ya evangelizamos Judea, ahora vamos a Samaria, y una vez que se evangeliza Samaria vamos a lo último de la tierra. No, es secuencial, no es secuencialmente, sino es simultáneamente. Es decir, estamos evangelizando en Jerusalén, pero estamos evangelizando en Judea, pero estamos evangelizando en Samaria, y estamos evangelizando y llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y entonces vemos a este hombre que se llama Felipe predicando en Samaria, y vemos el gran avivamiento que hubo porque se predicó el Evangelio a las personas, a la multitud, pero también se predicó el Evangelio a una sola persona, y hubo gran gozo con la predicación del Evangelio. Ahora vamos a ver en este pasaje de Hechos 11 que el Evangelio y la iglesia y el movimiento comienza a multiplicarse.
Vamos a Hechos capítulo 11 y si se pone de pie conmigo un momento, vamos a honrar al Dios de la palabra y vamos a leer los primeros, a partir del verso 19, vamos a leer algunos versículos de Hechos capítulo 11. Ya tiene Hechos 11, 19, la palabra de Dios dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Vea otra vez los que fueron esparcidos. Cuando vimos el capítulo 8, vimos lo mismo, fueron esparcidos. Y luego dice, fueron esparcidos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y mire, hay algo curioso. ¿No le parece curioso esas siguientes palabras? ¿Qué dice? No hablando a nadie la palabra. What? ¿No se trata de que fueran hablando la palabra? Bueno, aquí dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quién? A judíos. Había gente que le faltaba visión, que decía, esto solamente para judíos, el mensaje solamente para judíos. Pero mire la palabra que continúa en el verso 20, ¿qué dice? Pero. Eso hace una gran diferencia. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y algo maravilloso dice ahí: y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, y pedimos que tú la uses para tocar nuestros corazones, para abrir nuestros ojos, Señor, y para darnos cuenta de lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros y lo que quieres hacer en este mundo que tú has creado, Señor. Pedimos que nos guíes y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces aquí en Hechos 11 encontramos la descripción maravillosa de cómo el evangelio llegó a esta ciudad de Antioquía en Siria. Y esta era una ciudad con los problemas de cualquier ciudad grande. Era la tercera ciudad más grande en el Imperio Romano. Estaba Roma, primera la más poblada, después estaba Alejandría en Egipto, y la tercera ciudad más poblada de aquel entonces era la ciudad de Antioquía. Y había una gran inmoralidad, había gran corrupción, había idolatría, había egoísmo, había adicciones, pero esta ciudad llegó a ser transformada por la predicación del evangelio de unos cuantos varones que entraron a esa ciudad y le hablaron a los griegos la palabra de Dios, y la mano del Señor estaba sobre de ellos. Así es que vemos esto que está pasando, y en medio de esta ciudad llena de inmoralidad, llena de corrupción, llena de excesos, Dios levantó una iglesia que extendía el reino de Dios, no solo en la ciudad, sino también en el mundo entero. Escuche, yo creo que Dios está haciendo lo mismo con la iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock. Está levantando hombres y mujeres que están rindiendo la cruz y están siguiendo la voluntad del Señor, y están deseosos de que Dios se manifieste, y que estamos alcanzando y nos estamos preocupando por predicar el evangelio en nuestra comunidad y en todas las naciones. Así es que en este pasaje vemos un ejemplo de multiplicación, y es una multiplicación impresionante de la iglesia, porque de un pequeño grupo de refugiados perseguidos, la iglesia de Antioquía vio a un gran número de personas venir a la cruz y rendirse a la cruz del Señor Jesucristo. ¿Cómo es entonces que se multiplica un movimiento y se extiende el reino de Dios? En primer lugar, por una iglesia de personas convertidas. Mira el verso 21 conmigo. ¿Ya lo tienen por ahí? Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó. Y la siguiente palabra, ¿qué dice? Y la siguiente palabra dice, y se convirtió. Estos hombres que fueron esparcidos, algunos se fueron solamente a los suyos, ¿verdad? Únicamente fueron a los que se veían como ellos, únicamente fueron a los que hablaban su mismo idioma, únicamente vieron a los que tenían el mismo contexto cultural, ¿verdad? Pero hubo otros que dijeron, no, este mensaje es mucho más que solamente para los judíos. Este mensaje es para todos. Y escuchen, nosotros aunque predicamos en español, el mensaje es para todos. ¿Se acuerdan aquella vez que vi una visita de Irán? Y
y bueno, ella hablaba inglés, pero no entendía nada en español. Y gloria a Dios que venían que venía gente de Irán o que han venido gente de otros países. Pero también yo creo que va a llegar el momento en que nosotros vamos a hablar en español y vamos a traducir en inglés. ¿Para qué? Para que toda la gente que vive en este lugar pueda venir y pueda recibir la palabra en su propio idioma. Y recuerde, aquí pasó algo maravilloso, porque ellos llegaron y predicaron en Antioquía, pero en el capítulo 8, ¿se acuerda que también habían sido esparcidos y fueron y predicaron? Felipe fue y predicó en Samaria, y ahí comenzó el avivamiento entre los samaritanos, y Dios derramó el Espíritu Santo, y todos estaban asombrados de que los samaritanos también recibían el Espíritu Santo. Pero después se van y solamente van una vez más a los judíos, hasta que estos van y predican a los griegos. Y en el capítulo 10, que obviamente nos lo brincamos, en el capítulo 10 también sucede algo que es una marca, es el hito. La palabra hito quiere decir una piedra, lo que aquí llaman un milestone, una piedra. La palabra hito es esa piedra. En el capítulo 8, el hito fue o esa piedra fue que Felipe entró a Samaria y predicó. En el capítulo 10, Pedro va a la casa de un gentil y entra a un gentil, pero Dios ya le había dicho en una visión que bajó un lienzo y vio toda clase de animales inmundos, y escuchó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y dijo Pedro: yo nunca he comido nada inmundo. Y la voz le dijo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y mientras él estaba teniendo esa visión, de pronto llegaron unos hombres gentiles y le dijeron que fuera, y le dijo la voz: aquí vienen unos hombres, te vienen a buscar, ve con ellos. Y Pedro lo acompañó y llegó a casa ¿de quién? De un gentil, de un funcionario romano, un gentil. Y Pedro entra y dice: ustedes saben que a los judíos nos es prohibido por la ley entrar en la casa de un gentil, mas Dios me dijo por medio de su ángel que ustedes iban a venir y que yo entrara. Y mientras él estaba hablando con ellos, de pronto el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, y Pedro se asombra y dice: de manera que también los gentiles reciben el Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso dentro de la Escritura, porque ya vimos que los samaritanos reciben el Espíritu Santo, ahora también los gentiles reciben el Espíritu Santo. Y regresa a Jerusalén y le dice a los apóstoles lo que está pasando. Y por eso cuando usted viene al capítulo 11 y el verso 16 del verso 11 dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Ahora el evangelio va a los gentiles. Y escuche, porque esto es impresionante. La historia de la iglesia estaba a punto de cambiar por estos hombres y mujeres que entraron en la ciudad de Antioquía y comenzaron a predicarle a los gentiles, y una gran cantidad de los que no eran judíos creyeron en el evangelio. Y entonces comienza algo impresionante. Por primera vez se ve una iglesia que es distinta a la sinagoga. Una iglesia que ya no era judíos que creían en Jesús, sino ahora eran gentiles que creían en Jesús. Y Dios va a hacer algo impresionante con esta iglesia. Así es que vemos aquí, esta iglesia llegó y compartió el evangelio. Estos hombres llegaron y compartieron el evangelio en Antioquía. Y hay algo maravilloso. Dice: hablaban la palabra. Y me llama mucho la atención esa palabra que utiliza ahí: hablaban la palabra, porque la palabra que se utiliza para predicar en griego es la palabra keruso. Esa es la palabra que se utiliza para decir predicaba el evangelio. Pero esta palabra que utilizan es la palabra laleo, que quiere decir hablaron la palabra. Es decir, en su conversación, en su vida diaria, estaban platicando y conversando lo que habían sufrido. Tal vez le platicaron de que habían tenido que salir de Jerusalén porque habían matado a Esteban y ahora estaban persiguiendo a todos los creyentes, y en eso salía la plática de Jesucristo, y la gente comenzaba a creer. Y de pronto algo impresionante comenzó a suceder. Les compartieron su experiencia, les dijeron su testimonio, les hablaron su testimonio. Déjenme decirle, yo estoy
estoy seguro que aquí hay muchas personas que en esta tarde pueden levantarse y decir, esto fue lo que hizo Dios en mi vida. Dios me libró de esto, Dios perdonó mis pecados, Dios trajo paz en medio de un corazón que estaba en tormento, Dios me dio esperanza cuando ya habías perdido la esperanza, Dios me arrancó de las garras de la drogadicción, Dios me restauró cuando yo pensé que no valía nada, Dios me libró de la pornografía, Dios me restauró mi matrimonio, Dios salvó a mi hijo. Hay muchos de nosotros que podemos decir las grandezas del Señor, de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él dio su vida por cada uno de nosotros para salvarnos. Y cuando nosotros nos arrepentimos y venimos al Señor Jesucristo, Él perdona y nos restaura, porque dice que la mano del Señor, ya se dio cuenta ahí en el verso 21, la mano del Señor estaba con ellos. Escucha, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿quién cree que está con nosotros? ¿Quién? Ahí dice la mano del Señor, que obviamente Dios no tiene mano porque Dios es espíritu, pero ¿a qué se refiere? A la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba con ellos. ¿Sabe que la presencia de Dios es todopoderoso? Y cuando usted predica el Evangelio, Dios todopoderoso está con usted. Y la palabra de Dios dice en Romanos 1:16 que no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios para salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos con una persona del Evangelio, el poder de Dios está trabajando en la persona y Él se encarga de quebrantar y de suavizar el corazón más duro, de iluminar la mente más entenebrecida, porque el Espíritu Santo quiere hacer la obra en la vida de las personas. Ahora, ¿por qué seguir entonces viviendo esclavo cuando Dios ya ha hecho todo esto por nosotros a través de Jesucristo? ¿Por qué seguir llevando la carga pesada de la culpa? ¿Por qué seguir viviendo con codicia, con mentira, con inseguridad, con culpa, con ansiedad en nuestra vida cuando Jesucristo ya nos ha librado a través de su sacrificio y lo único que espera para que nosotros podamos experimentar su perdón y su paz y esperanza y una vida nueva es que cada uno de nosotros reconozcamos, nos arrepintamos, vayamos a... Le voy a explicar lo que es el arrepentimiento, porque el problema de muchos de nosotros, ¿por qué no podemos vencer el pecado en nuestra vida? Es que tal vez no hemos entendido lo que es el arrepentimiento. En la Ciudad de México está el metro, ¿no? Algunas veces yo me he subido en metro y me he equivocado de vagón, me he ido a otra dirección. Entonces me subo y cuando te subes al metro, ¿qué sucede? Si te subes en un vagón, o un tren que va a dirección contraria a donde tú vas, la siguiente estación ves y ¡ay, me equivoqué! ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí en el vagón? No, ¿qué haces? Te bajas del vagón, ¿verdad? Entonces te bajas del vagón y dices, ya no estoy yendo en ese camino, pero no te quedas parado ahí en el andén, ¿verdad? ¿Por qué? Mucha gente se ha bajado del vagón del pecado, de ir en tal vez una religión que no te estaba guiando hacia Dios, tal vez ideas falsas, tal vez prácticas diferentes. Te bajaste y nada más ves, mira ya todos ellos todos esos se van a ir a la perdición. A lo mejor sí, ¿no? Digo, tú nada más estás viendo cómo pasa el vagón, pero tú necesitas algo más que solamente bajarte del vagón. Necesitas, hay unos túneles, ¿verdad? Que pasan por abajo o por arriba y llegar al otro lado. Y cuando estás del otro lado no te quedas viendo ahí, mira, de aquel otro, de allá van, este tren es el que va correcto, este tren es el que va correcto. ¿Qué tienes que hacer? Subirte al tren. Eso se llama arrepentimiento. No solamente bajarte del tren equivocado, sino subirte al tren correcto y entonces dar la vuelta y comienzas a caminar en dirección hacia Dios. Ahora escucha, esto es lo tremendo y lo maravilloso para ti y para mí. ¿Qué significa eso? Ya no vayas a las fiestas, ya no bailes, mujeres ya no usen pantalones, no usen maquillaje, no se arreglen el cabello. ¿Qué significa subirte a ese tren? Significa acercarte más a Dios.
No quiere decir, porque muchas veces ponemos y enfatizamos las obras, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, deja de hacer esto. Si haces eso no es de cristianos. No, lo que quiere Dios es que al subirte a este tren te acerques más y más a la cruz, y más a la cruz, y más a la cruz, y estás conociendo más a Dios, y tu vida se está llenando más de Dios, más de Dios, más de Dios. Y entre más te llenas de Dios, ¿has visto una copa de agua que está llena por ejemplo, de café, y tú le quieres quitar el café y poner agua, y le empiezas a vaciar el agua y se empieza a llenar de agua hasta que todo el café comienza a derramarse, sale el café y entonces queda llena de agua? Cuando tú te acercas y te acercas y te acercas y te acercas cada vez más a Dios, Dios comienza a vaciarte y a vaciarte y a vaciarte de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Eso es lo que es el arrepentimiento, y eso es lo que hace la salvación. Así es que, ¿cómo es que se multiplica el movimiento y se extiende el reino de Dios? Bueno, ya vimos que por una iglesia de personas convertidas. En segundo lugar, vemos el verso 22 que dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, miren estas palabras, cuando llegó, ¿qué hizo? Dice: vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora, esto es maravilloso. Piense, ¿cómo se ve la gracia? ¿Cómo se ve la gracia? ¿Qué apariencia tiene la gracia? Porque nosotros a veces, esto es un lenguaje figurado, ¿verdad? Vio la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que vio Bernabé cuando llegó a la iglesia? ¿Usted tiene idea de qué fue lo que vio? ¿Vio alegría? ¿Vio gozo? ¿Vio a las personas compartiendo lo que Dios había hecho? Tal vez había un padre peleado con su hijo que no se hablaban de años, y Dios restauró esa relación y vio la gracia. El papá lo perdonó, el hijo lo perdonó, se hablaron una vez más, se abrazaron. Tal vez había un matrimonio que se estaba destruyendo y la gracia de Dios trajo perdón, trajo restauración, trajo sanidad, y se unieron a esa familia que se estaba desintegrando. Ahí se ve la gracia, lo que Dios está haciendo en la vida y en los corazones de cada persona. Y Bernabé pudo ver lo que estaba sucediendo, mis hermanos. Eso es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas. Somos seres humanos y somos imperfectos, ¿verdad? Y tal vez en tu matrimonio ahorita estás pasando problemas, pero cuando se manifiesta la gracia restaura, la gracia sana, la gracia, dice la palabra de Dios, lo que recibiste de gracia, ¿qué? Dad de gracia. Si Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, ¿cómo es que yo puedo retener enojo, ira contra una persona y pensar que yo no la puedo perdonar porque soy como ese hombre de los 2 deudores? Tenía ese rey, ese hombre tenía una deuda grandísima, el rey se la perdonó, y después se salió él y encontró a uno que le tenía una pequeña deuda con él, y le quitó a los hijos y a la esposa para que le pagara la deuda. Cuando se enteró, el rey mandó llamarlo y lo metió al calabozo y lo dejó ahí. ¿Quiénes somos nosotros para guardar el perdón? Para no dar perdón. Escucha, la gracia es lo que hace. Y aquí esta es una iglesia que está llena de la gracia de Dios. Lo que vio Bernabé fue la presencia, el entusiasmo, la felicidad, el compañerismo, el amor. Vio todas esas cosas en la iglesia, y la gente que llegaba a esa iglesia, escuche, quedaba cautivada por la gracia de Dios. Había tal vez emoción. ¿Alguna vez has llorado en un canto? Muchas veces, ¿no? Estamos cantando y Dios toca nuestro corazón y lloramos, y Dios hace algo maravilloso, y gloria a Dios por las emociones. Pero Bernabé sabía que no todo era emociones, porque las emociones cambian, y mañana que ya no esté escuchando la música y que me ladre el perro, le voy a dar una patada y voy a comenzar el día de malas, y todo el mundo está mal y todo el mundo me odia y yo odio a todo el mundo, y para qué estoy aquí en esta vida. ¿Y por qué? Porque nuestras emociones así son. Entonces Bernabé lo que hace es, se acuerda de Saulo. ¿Se acuerda de Saulo? Saulo era aquel hombre que estaba esperando que mataran a Esteban,
y consentía en su muerte. Y después él pidió que le dieran cartas para traer a todos los cristianos y llevarlos para que fueran juzgados. Y este hombre respiraba amenazas y muerte, hasta que en camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ve una luz y de pronto cae y escucha una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pudo haber dicho: yo ni te conozco, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Y el Señor le dijo: si te metes con mi iglesia, te metes con mi novia, te metes conmigo. Escucha, qué impresionante. La iglesia es la novia de Cristo, y lo que uno diga en contra de la novia de Cristo, se lo está diciendo en contra de Cristo. Y entonces Saulo dijo: ¿quién eres? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Escucha, tal vez hay alguna persona aquí que ha estado persiguiendo a la iglesia, que ha criticado a la iglesia, que se ha reído de la iglesia, que ha dicho cosas de la iglesia, y sin embargo el Señor Jesús hoy te dice: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento este hombre se convirtió y comenzó a predicar el evangelio, y fue una revolución lo que hizo este hombre. Y cuando Bernabé llegó ahí, habían pasado como 10 años de la conversión de Saulo, y ese Saulo después se convirtió en el apóstol Pablo, y Bernabé fue por él, lo trajo, y estuvieron un año enseñando ahí en Antioquía, y Antioquía se convirtió en el centro de las misiones de la iglesia antigua. Fíjese qué impresionante. Cuando unas personas fueron y predicaron, jamás podían entender, jamás ellos podían entender en sus sueños más locos que esa iglesia se iba a convertir en el centro misionero de la iglesia primitiva. Y de ahí salió Saulo y Bernabé. De ahí salió Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, y toda la región de Galacia fue evangelizada. Y después regresaron, llegaron a Jerusalén, le dijeron a los apóstoles, y después fueron a Antioquía y dieron el reporte, y ahí surgió un problema que después vamos a ver. Y después otra vez salieron de Antioquía a su segundo viaje misionero, y entonces llegaron a Europa y llegaron a Asia, a Éfeso. Después pasaron por toda esa región de Éfeso, llegaron a Troas, de ahí se cruzaron a Europa y llegaron a Filipo, a Tesalónica, a Berea, a Corinto, a Atenas, y ahí estuvieron predicando. Y después regresaron, llegaron a Éfeso una vez más, dejaron ahí a Apolos y regresaron. Y después, en su tercer viaje misionero, Pablo llega a Roma. Después de estar en Roma preso, sale de la prisión. Muchos pensamos que salió de la prisión, y después Pablo se fue a España, conforme escribe en el libro de Romanos. Tenía deseos de ir a España a predicar el evangelio, y de ahí muchos dicen que fue a las Islas Británicas y llevó el evangelio. Después regresó, y hasta que es apresado la segunda vez, y entonces es decapitado. Pero para entonces el cristianismo había abarcado toda parte de Europa, gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente ya estaba lleno de iglesias, y del evangelio se había multiplicado. Escuche, una iglesia que se multiplique es una iglesia que está llena de la gracia de Dios. Y finalmente, ya no hay tiempo, es una iglesia de personas generosas, porque si usted sigue leyendo, viene un hambre que fue profetizada, y entonces cada uno, conforme a sus recursos, dieron para ayudar. Escuchen, una iglesia que va a transformar el mundo, una iglesia que se va a multiplicar, es una iglesia generosa. Y ellos dieron de sus recursos materiales, pero después también dejaron ir a Pablo. Es más, enviaron a Pablo y a Bernabé, sus maestros, los que estaban con ellos, los enviaron para que pudieran ir. Y aunque ellos no fue, la iglesia de Antioquía no fue, ellos enviaron, ellos dieron, ellos participaron, ellos oraron, y la iglesia de Antioquía se convirtió en una iglesia influyente y una iglesia multiplicadora de iglesias. ¿Sabe qué está haciendo Dios en medio de Nuevo Horizonte? Nos está utilizando para multiplicarnos.
Y la iglesia Roswell Street, como dijimos, estamos orando para ver si nosotros adoptamos la iglesia Roswell Street y se convierte en Nuevo Horizonte en Roswell Street. Y Dios, yo creo que puede multiplicarnos y utilizarnos para su gloria. Así es que esta tarde Dios nos está llamando y Dios no quiere que nosotros entendamos su propósito, ser una iglesia que se multiplica, un movimiento que se multiplica. ¿Y cómo se multiplica? Por una iglesia de personas convertidas, por una iglesia llena de la gracia de Dios y por una iglesia de personas que son generosas.